Hola a todas y a todos. Soy la profesora Emiliana Pimienta Conde y les doy una calurosa bienvenida a este episodio donde se explorará un tema muy enriquecedor que lo hemos llamado una mirada histórica de la educación y de las pedagogías críticas. Hoy vamos a viajar por la historia de la educación en Europa, América Latina y Colombia, llevando a cabo un recorrido que aborda elementos de comprensión histórica que revelan luchas, silencios, resistencia y también profundas transformaciones en nuestro quehacer educativo y pedagógico. La importancia de este espacio radica en que cuando observamos la historia de la educación con una mirada crítica, descubrimos que ella no solo forma, sino que también puede liberar, cuestionar y abrir nuevos caminos para liberarnos del control, la emancipación y la exclusión de las cuales hemos sido sometidos durante tanto tiempo. Todos los aspectos históricos que vamos a tratar hoy nos van a servir como apoyo para que la práctica docente se mire críticamente, se cuestione y se transforme de acuerdo a los nuevos contextos, saberes y necesidades sociales. A lo largo de este espacio nos acompañarán tres invitados muy especiales, que son los profesores John Jairo Felizola, Edison Chaucarrama Ismarre y Emilio Francisco Manquillo. Con ellos se explorará y se explicará por qué mirar el pasado no es un ejercicio distante, sino una herramienta poderosa para comprender el presente de las dinámicas educativas actuales y futuras, mediante un recorrido histórico de los cuales los sucesos más relevantes de nuestro contexto global hasta el local. Para iniciar este podcast tenemos la intervención del docente John Jairo Felizola, cuyo aporte estará relacionado con las pedagogías críticas de Europa y América Latina, estudiadas por Miguel Ángel Maldonado García. A continuación lo dejamos con John Jairo Felizola. Muchas gracias, profesora Emilena, y un saludo muy especial a todas y todos los que se conectan con este espacio. Para iniciar este interesante recorrido, quiero invitarles a mirar cómo se consolidaron las pedagogías críticas en Europa y América Latina, siguiendo el análisis que desarrolla Miguel Ángel Maldonado. Comprender este tránsito histórico es clave para reconocer que la educación nunca ha sido neutra. Siempre se ha movido entre tensiones, luchas y búsquedas profundas de transformación social. Para empezar, es importante recordar que las pedagogías críticas europeas emergen después de un continente golpeado por la guerra, el desencanto y la crisis de la modernidad. Ese ambiente llevó a que distintas escuelas filosóficas, como la de Budapest y la de Frankfurt, empezaran a cuestionar la manera en que la sociedad moderna estaba organizada. Lo que Maldonado explica es que ambas corrientes criticaban la racionalidad dominante de la época y mostraban que muchos discursos científicos y educativos funcionaban como mecanismos de control y normalización de las personas. Desde la escuela de Frankfurt, autores como Horkheimer, Adorno y Habermas abrieron caminos para pensar la educación desde lentes más críticos, insistiendo en que no basta con enseñar conocimientos, es necesario formar sujetos capaces de analizar su contexto y resistir las formas sutiles de dominación presentes en la vida cotidiana. Mientras tanto, desde la Escuela de Budapest, Agnes Heller planteaba la importancia de comprender la experiencia humana en relación con las estructuras sociales, invitando a que la educación se convirtiera en una práctica orientada a la acción ética y al compromiso con los otros. Ese pensamiento crítico europeo viajó después a América Latina, donde encontró un terreno especialmente sensible y fértil. Maldonado explica que en nuestro continente las desigualdades históricas, la pobreza y la exclusión hicieron que estas ideas no se quedaran en lo teórico, sino que fueran apropiadas por movimientos sociales, educadores populares y comunidades que buscaban transformar su realidad. Allí,
la pedagogía crítica se volvió una herramienta de lucha y de esperanza. Este es el contexto que permitió el surgimiento de propuestas como la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, quien planteó que la educación debía partir de la experiencia del pueblo para despertar conciencia crítica. En América Latina, más que en ningún otro lugar, la pedagogía crítica se convirtió en una práctica viva, dialogada y situada en los territorios, en las que las aulas, las calles y las comunidades funcionaron como espacios para pensar nuevas formas de justicia, participación y dignidad humana. Maldonado señala que este diálogo entre Europa y América Latina dio lugar a una tradición crítica potente que sigue invitando a repensar las relaciones de poder en la escuela y a imaginar pedagogías que pongan al centro la libertad, la participación y la transformación social. Por eso, hoy más que nunca, la pedagogía crítica nos recuerda que educar no es solo transmitir información, es abrir caminos para que las personas puedan comprender su realidad y actuar sobre ella. Eso es todo por ahora. Agradezco su atención y muchas gracias. Siguiendo con esta dinámica, le doy la bienvenida al profesor Edison, quien nos presenta un análisis de la evolución de los sistemas educativos en Iberoamérica. Gracias, profesora Emilena. Un saludo a todos y todos los que nos acompañan en este espacio interactivo. Desde mi perspectiva, quisiera tocar un punto de gran relevancia y trayectoria de formación académica, como es el caso de los avances en historia comparativa de la educación en América Latina, estudiado por Gabriela Ozenbach-Saucer en su libro Génesis y Desarrollo de los Sistemas Educativos Iberoamericanos, siglo XIX, que dicen los siguientes. De acuerdo al recorrido realizado a partir del siglo XIX hacia el siglo XX, han surgido numerosos procesos históricos en el desarrollo de la educación en América Latina, que nos ha permitido identificar algunos criterios destacados en este espacio de tiempo que comparten características como el caso de la organización de instrucciones públicas para la transformación política, social y económica correlacionado con la política educativa y prácticas pedagógicas de etapas a grandes rasgos como son el proceso de la instrucción pública que ocurre en la primera mitad del siglo XIX, donde la educación es impulsada al servicio de las nuevas organizaciones políticas nacionales desde las revoluciones liberales de España y Portugal y los movimientos de independencia americanos, otorgó a las instrucciones públicas un gran protagonismo en la transformación de la sociedad como fundamento jurídico del Estado basado en los principios de igualdad y libertad. En los procesos educativos para la enseñanza escolar, los municipios y las organizaciones desarrollaron las iniciativas del sistema educativo con la finalidad de organizar una red de instrucción pública nacional. En la enseñanza de saberes focalizados en la escuela primaria o elemental con enfoque pedagógico tradicional y en competencia para sostener a la escuela pública y a sus docentes. En esta misma etapa de siglo también nos habla sobre la difusión del método de enseñanza mutuo. El método fue conocido como langasteriano, experimentado en Inglaterra, una educación para las clases populares en el que, mediante monitoreo de docentes y auxiliares, se atendían a mayor cantidad de niños en una misma aula, la cual con el tiempo la escuela langasteriana fue expandida por todo Iberoamericana. Surgimiento de la primera experiencia de la educación indígena en el siglo XX. A partir de este siglo surge como una iniciativa la educación rural para la población indígena desde la Revolución Mexicana como modelo del sistema educativo a seguir desde la enseñanza de alfabetización
promoviendo una política de cultura integracionista, asimismo pretendiendo a hegemonizar la sociedad sin tener en cuenta la parte cultural, implicando la castellanización indígena. Movimientos docentes y estudiantiles del siglo XX, en esta etapa fue que se organizó y protagonizó a los grupos sociales conformados por docentes y estudiantes universitarios que lucharon por las reformas sociales y políticas, con el propósito de aumentar la enseñanza y mejorar los procesos de aplicación de los sistemas escolares, contribuyendo al crecimiento y mejoramiento de las clases medias. Asimismo, para mejorar las condiciones de la calidad de vida y laborales de la misma, se logra legislar en beneficio del escalafón docente. Para culminar mi intervención, hablaré del reformismo social y las nuevas corrientes pedagógicas. En esta etapa se expanden los sistemas escolares, aparecieron las nuevas innovaciones pedagógicas en América Latina y la península ibérica, en la que circularon los principios del movimiento de la Escuela Nueva y el pragmatismo norteamericano impulsado por John Dewey, renovando nuevamente la pedagogía tradicional y el positivismo como un paradigma pedagógico. Muchas gracias por todo, por escuchar este importantísimo surgimiento que se ha dado a nivel de la educación. Hemos viajado por las grandes ideas que forjaron la memoria de la pedagogía crítica a nivel global. Por último, es momento de darle la bienvenida por este recorrido histórico al profesor Emilio Francisco Manquillo, quien nos orientará en el camino desde su conocimiento sobre la leyenda de la educación en Colombia. Muchas gracias, profesora Emilena, por su invitación a este espacio educativo, donde tendré la oportunidad de presentarles algunos de los principales acontecimientos que caracterizaron la educación colombiana, con el fin de generar un panorama que ayude a visualizar y recopilar el curso de la educación en nuestro país. Para esta narración tendré como referente al autor John Jairo Pérez Vargas, en su libro Breve Análisis Histórico Descriptivo de la Educación en Colombia. Él ofrece un recorrido de la historia de la educación en Colombia, desde los primeros pasos del siglo XVI hasta los retos y transformaciones del siglo XXI. Por tanto, comenzaré hablando sobre los elementos históricos más relevantes que a mi criterio son los siguientes. Primero, el origen de las universidades en Colombia en el siglo XVI al XVII. Estas fueron fundadas por las órdenes religiosas de los dominicos y los jesuitas. Ellos orientaban contenidos en torno a la evangelización y la formación de élites, cuyas raíces se gestaron en Bogotá y después se implementaron por todo el país. Un ejemplo de ello tenemos a la Universidad Santo Tomás y a la Universidad Javeriana. Segundo, la influencia europea en el siglo XVIII. En esta época, que estuvo marcada por la Ilustración, fue donde se promovió la educación basada en las ciencias y las escuelas de primeras letras, que es donde se enseñaba a leer, escribir y contar. Estas habilidades eran básicas para el ejercicio de las funciones políticas y sociales, entre otras nuevas disciplinas. Tercero, el conflicto y tensiones dadas por la política y la educación entre los siglos XIX y XX. En esta época, debido a los cambios que se estaban produciendo en el país, se dieron origen a nuevas escuelas que generaron choques contra los modelos tradicionales, generando tensión en las relaciones entre la política y la educación. Se fortalecieron las disputas y el descontento entre los partidos liberales y conservadores. Por ejemplo, la ley de 1850, que suprimió a las comunidades religiosas y se modificaron las regulaciones universitarias. Cuarto, la corriente de pensamiento, la crítica en la década de los 60. Con la llegada de la pedagogía crítica de Paulo Freire y la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, hicieron énfasis en la comprensión de pobre y oprimido. De ahí se fortaleció la educación como herramienta de emancipación. Quinto, la globalización y tecnologías virtuales en el siglo XXI. La globalización ha impactado las políticas educativas,
promoviendo la competitividad y la adaptación de los modelos pedagógicos modernos. También ha crecido el uso de las tecnologías educativas y la educación a distancia. Sin embargo, no se puede olvidar aspectos como la solidaridad, la justicia social, la sustentabilidad ambiental y la democracia, entre otros. Para concluir con el ejercicio educativo, se puede decir que la educación en Colombia ha estado históricamente relacionada con modelos educativos europeos y norteamericanos, bajo directrices teológicas de la Iglesia Católica y bajo la influencia de los partidos políticos, que han contribuido de manera crítica al desarrollo educativo nacional. Además, teniendo en cuenta los referentes bibliográficos, se puede decir que Ossenbach, 2004, mostró la génesis homogenizadora de los sistemas educativos. Pérez, 2019, evidenció las desigualdades persistentes. Y Maldonado, 2008, destacó el surgimiento de las bases epistemológicas y pedagógicas críticas como alternativas transformadoras. Muchas gracias. Para concluir, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por estos aportes tan relevantes y significativos en todo lo relacionado con la educación de nuestro país y el mundo. Espero poder contar con ustedes en otra oportunidad. Hasta pronto.